Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que honrosamente nos siguen servicio a servicio. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y hoy tenemos una preciosa enseñanza. Y usted dirá, pastor, usted siempre dice que una preciosa enseñanza. Pero de verdad que hoy queremos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros en esta noche preciosa. Amenaza de lluvia, por ahí quizás se oyen los truenos y los relámpagos mientras que estamos en la predicación de esta palabra. Como decíamos, el tema de hoy, la creación de Dios es buena. La creación de Dios es buena. Y la verdad es que estamos viviendo los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que el Espíritu dice claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pero Dios ha dejado claramente que la forma en la que Dios ordena toda esta realidad y que este orden divino tiene implicaciones en la forma en que los cristianos nos debemos comportar en nuestras casas, en la iglesia, en los lugares de trabajo y en cualquier parte donde estemos. Y esta afirmación más clara del orden de la creación de Dios se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Así que vamos a estar viendo este precioso tema, la creación de Dios es buena, pero mientras tanto, entonces, prepárese para que nos acompañe a adorar a Dios y luego estaremos dando inicio a esta preciosa enseñanza. Aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre
Cuando allá se pase lista, yo feliz mi nombre responderé. Aleluya, aquí estoy presente, Señor. Decía entonces que hay un orden, y Dios ordena la realidad de lo que está aconteciendo, y claramente ya estamos viviendo en los últimos tiempos, y la Biblia dice claramente que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, y vendrán también tiempos difíciles para la predicación, para el entendimiento, porque algunos eventos, algunas señales se van a malinterpretar y van a salir falsos predicadores que van a tratar de engañar al pueblo de Dios si es posible. Por eso, en esta noche queremos estar compartiendo este mensaje de la interpretación que toda la creación de Dios es buena. La creación de Dios es buena, y ese es el tema que hoy queremos compartir con todos ustedes. Allí ya lo tenemos en pantalla y vamos a estar leyendo primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera carta, y allí nos vamos a basar en la enseñanza de esta noche. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a estar leyendo el capítulo 4, versículo 1 al 5. Alabanzas al Rey que reina y gobierna en todas nuestras vidas. Oh, aleluya. Permíteme que ya se lo pongo en pantalla y vamos a cuadrar aquí las imágenes para que usted no tenga ninguna dificultad en poder observarlo si no tiene a la mano la palabra del Señor. Aleluya. Ya lo estamos cuadrando. Siempre se nos descuadra aquí al momento porque hemos cambiado de computadora, y cuando eso acontece, pues todo se descuadra, pero ya aquí lo tenemos. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué tremendo, mire usted. Entonces, aquí claramente Dios proclama este orden, y que tenemos que saber identificar las cosas que son creadas por Dios para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de la alabanza de su gloria. Y entonces nosotros lo que tenemos que estar es atentos y dispuestos a entender lo que realmente es la palabra de Dios. Y entonces Pablo comienza a hacerle una disertación de estas cosas y le dice a Timoteo claramente que el Espíritu Santo dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea que se saldrán de los paramentos, se saldrán de lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y entonces terminan allí haciendo lo que no les conviene, una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces dice claramente que algunos apostatarán en estos tiempos finales y terminarán oyendo a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero entonces dice claramente que el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
la importancia entonces está en que nosotros podemos participar de estas cosas maravillosas que Dios ha creado, pero con acción de gracia y también con con la palabra de oración para poder santificar las cosas que Dios ha creado. Y entonces comienza Pablo a llamar la atención a Timoteo en el versículo 4, 1 de Timoteo 1:4, y dice entonces: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Mira cómo dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y vemos entonces la afirmación más clara de este orden de la creación. Y Pablo entonces dice que claramente expresa que todo lo creado por Dios es bueno. Y esto es un reflejo claro de lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Mire, dice claramente que Génesis 1:31 dice claramente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Dentro del contexto de la carta, hace una evaluación positiva de la creación y se usa para combatir precisamente a esos falsos maestros que están prohibiendo el matrimonio y también prohíben el consumo de algunos alimentos. El versículo 3 dice claramente, vamos a mirarlo, dice claramente el versículo 3, porque algunos maestros, y ahí donde está el peligro, nosotros tenemos que revisar bien la doctrina y qué es lo que le estamos enseñando, qué tipo de alimentación le estamos dando a la iglesia, porque algunos se confían y entonces no se dan cuenta que posiblemente lo que estén enseñando sea de doctrina de demonios. Dice: prohibirán casarse. Algunos maestros prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y el verso 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino que se tome con acción de gracia. Pablo hace una claridad entonces que hay que tener cuidado en la interpretación de la palabra. Y entonces hay unos maestros que se han desviado de la verdad y Pablo se opone a estas enseñanzas afirmando que estas cosas se deben recibir con acción de gracia. Los alimentos y cualquier otra cosa de la creación de Dios son santificados por la palabra de Dios y por la oración. Ahí recordamos que Pedro tuvo una experiencia con Dios. Dios le mostró como un telón y allí habían unos animales que para Pedro eran impuros. Y entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y dijo: no, Señor, yo no voy a comer eso porque esos animales son impuros. Entonces Dios tiene que reprender un poco a Pedro diciéndole: no llame impuro a lo que yo he santificado. Y allí es donde está el error. A veces nosotros hemos interpretado cosas como cosas malas, como cosas fuera del orden de la palabra, pero a veces son interpretación de hombre. Pero Dios está diciendo: no llame impuro las cosas que yo he santificado. Por eso también estos falsos maestros desviándose, siendo guiados por doctrina de demonios y por concepto de hombres, terminaron enseñando y prohibiendo el consumo de algunos alimentos, y que abiertamente Pablo le enseña a Timoteo
que estas cosas son santificadas por Dios. Que nosotros tenemos una acción, tenemos que tener cuidado cómo recibimos las cosas. Nosotros tenemos que recibirlas con acción de gracias, porque hay mucha necesidad. Tenemos que entender de que hay mucha necesidad y que a veces no tenemos opción sino de comer lo que tenemos a la mano. Sea agradecido con Dios por todas las cosas que Dios le da. Y sigue explicando entonces en el versículo 5, 1 de Timoteo 4:5, dice la palabra: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mira lo que está diciendo. Por la palabra de Dios y por la oración, algunas cosas son santificadas. Más bien, al reconocer con gratitud a Dios como creador y proveedor de todas las cosas, un cristiano aparta las cosas creadas como los alimentos para un propósito santo. Es aquí el objetivo final, es con qué propósito usted consume tantas cosas. Porque es que en los tiempos de Pablo, habían unas prácticas que no eran santas, había unas prácticas que ellos derramaban sangre y se las ofrecían a sus demonios, derramaban sangre de toros y esas cosas la involucraban en los alimentos. Por eso Pablo dice que es mejor no preguntar cuando usted va a la carnicería y compra carne, usted no pregunte para quién fue ofrecida ese animalito. Usted no sabe qué hicieron con ese animalito. Es mejor no preguntar para no comprometerse. Y entonces, tenemos que tener un corazón agradecido. Y un cristiano entonces debe apartar esos alimentos, pero con propósitos santos y que honren a Dios. Como cristiano es posible incluso comer y beber para la gloria de Dios. Beber, me estoy refiriendo no a bebidas alcohólicas, esta mañana estábamos hablando de eso, sino de la bebida con que acompañamos algunos alimentos, jugo, agua de panela, no sé, donde me escuchen, que tomen de sobremesa, que no necesariamente tiene que ser alcohol, que el alcohol sí es perjudicial para la salud. Dice entonces, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Miremos a ver lo que dice 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El objetivo final está en que con qué propósito haces tú las cosas, con qué propósito tú te guardas, con qué propósito comes, con qué propósito, porque a veces es materia de hacer caer y de tropezar a otras personas. Esta afirmación de la creación implica que no hay un material creado con el que sea inherentemente malo para trabajar y que ningún trabajo relacionado con la creación es inaceptable para los cristianos ni tampoco infringe la voluntad de Dios. En otras palabras, un cristiano puede cavar pozos, diseñar chips de computadora, lavar inodoros, caminar en la luna, reparar teléfonos celulares, plantar campos o cosechar el fruto de los árboles para la gloria de Dios. Ninguno de estos trabajos o materiales es inherentemente malo. Él en su esencia no son malos. De hecho, todo trabajo puede agradar a Dios. Esto puede parecer fácil de entender para los que viven en el mundo occidental y no luchan contra la austeridad como ocurría en los tiempos de Pablo en Grecia y en la Roma antigua. Entonces, 1 de Timoteo 4:4 nos recuerda, incluso a nosotros, que no debemos ver al mundo material como algo de valor moral neutral, ni ver algo como la tecnología, por ejemplo, como inherente a lo malo. La bondad de toda la creación de Dios nos permite vivir y trabajar en libertad con alegría, recibiendo todas las cosas como de la mano de Dios. Algunas personas se han equivocado interpretando que el libro de Daniel dice: y aumentará la ciencia.
Y entonces creen que la ciencia es diabólica, pero el diablo no da nada bueno. El diablo produce todas cosas malas. Toda la creación y la sabiduría que Dios le ha dado al hombre proviene. Todo don perfecto, dice el libro de Santiago, y toda dádiva perfecta, toda cosa que Dios nos ha dado es para cosas buenas. Lo que sucede es que el hombre ha desviado el uso y ahí es donde está el problema. Hace unos días nuestro pastor Javier nos decía, imagínense la tecnología en manos del Señor Jesucristo. Si en 3 años, sin tener la tecnología, el Señor Jesucristo llegó a tantas personas, transformó el mundo y cambió. Imagínense teniendo ahora la tecnología, hubiera llegado en tiempo real, hubiera pasado transmisiones en tiempos reales. Y mucha gente ha interpretado la tecnología como algo malo, como algo diabólico. No, lo que sucede es que por ese prurito de ver todo lo malo, le hemos dejado el tiempo y le hemos cedido el uso de la tecnología al enemigo. Y hemos visto cómo los jóvenes caen en presa muy fácil, caen como presa fácil de la mala orientación hacia la tecnología, porque a nosotros nos ha faltado conocimiento, nos ha faltado entereza, nos ha faltado tener la verdadera confianza y ser agradecido con el tiempo en que estamos viviendo. Esta mañana predicábamos y decíamos que estamos viviendo la mejor época de la tecnología, la mejor época avanzada, tenemos los mejores recursos. Les decía que no más, yo estaba actualizando mi Biblia electrónica y conseguí 35 diccionarios nuevos. Imagínese usted, 35 diccionarios. En mi Biblia electrónica tengo 45 versiones en español de diferentes versiones. Y puedo ahora tener una imagen más amplia de un versículo simultáneamente, la puedo comparar. Ya la tecnología me permite comparar y analizar colocando el cursor sobre una letra, me sale en griego o en hebreo lo que significa y cuál posiblemente la interpretación correcta. Y simultáneamente me sale en qué versión la puedo leer conforme al objetivo o conforme al espíritu del escritor cuando escribió unas ciertas cosas. Entonces nos hemos equivocado con la tecnología, la hemos malinterpretado y le hemos dado un mal uso. Yo me acuerdo que un famoso pastor decía que la televisión era mala. Y hizo una campaña y en una vigilia que las personas llevaron la televisión y las quemaron. Posteriormente Dios le bendijo a él teniendo una cadena de televisión y un satélite directamente donde él transmitía. Y entonces le dijo a los hermanos, ahora tienen que comprar un televisor para que me vean todos los días que salgo por la cadena de satelital que Dios me ha bendecido. Entonces la gente se confundió, pastor, pero si usted hace algunos años nos dijo que la televisión era mala, que era el cajón del diablo y que había que quemarla, y ahora nos está diciendo que tenemos que comprarla porque somos oportunistas y entonces no nos damos cuenta que estamos influenciando mal y que estamos dirigiendo mal al pueblo, y estamos en estos últimos tiempos que a las cosas malas le llamamos buenas y a las cosas buenas le llamamos malas. Entonces lo que Dios está deseando es que nosotros aprovechemos este tiempo de la tecnología y que nos preparemos de la mejor manera. Ya tenemos la radio satelital, tenemos la radio digital. Muy pronto nosotros en Los Cedros vamos a tener una emisora digital 24 horas del día, 7 días a la semana. Y entonces ahora Dios le va a decir a alguien, no, el pastor se enloqueció, que ahora sale por la radio. Vamos a utilizar todos los mecanismos que Dios ha puesto en nuestras manos, la vamos a santificar con acción de gracia y le vamos a bendecir. Esto no quiere decir ahora que las cosas malas que orando y usted la va a santificar, tampoco quiere decir eso. Las cosas malas hay que rechazarlas. Tenemos que tener el espíritu de discernimiento y discernir cuando las cosas son malas, cuando son de origen diabólico y que cuando el uso no es adecuado conforme a la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que nosotros vamos a poder interpretar la situación y créame que estamos viviendo el mejor tiempo para
predicar y expandir la palabra de Dios, el reino de los cielos, extenderlo por toda la tierra. Y el Señor dijo claramente, y es todavía, veríamos las señales, hay volcanes, terremotos, rumores de guerra, pero Él dijo claramente, este no es el fin, estos son señales del fin. Pero este evangelio será predicado en toda la tierra, en todos los confines de la tierra será predicado esta palabra del Señor. Y entonces sí, vendrá el fin. Aleluya. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Nosotros debemos recibir la bondad de toda la creación de Dios y permitir vivir y trabajar en libertad con alegría, recibiendo todas las cosas de la mano de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios, a glorificar, y todo no es malo, todo no es malo. En la boca y el pensamiento de algunos evangélicos, todo es malo. Es malo el vestir, es malo el motilarse, es malo usar suéter, es malo usar gafas, es malo, todo es malo vacunarse, es malo ir donde el médico. Por ahí me paró un tipo ignorante diciendo, pastor, ¿usted va donde el médico? Sí, claro, yo voy donde el médico. Pastor, entonces usted no tiene fe. El que no tiene fe es usted. Porque el Señor dijo claramente que los enfermos tienen necesidad de los médicos. Así que no se deje engañar del enemigo. El que quiere matarlo con el COVID es el enemigo. Estas olas del COVID, estas cosas, y muchos evangélicos tercos que no se quieren vacunar, tendrán que padecer la enfermedad por su terquedad, por estar escuchando doctrina de demonios y no está escuchando la palabra de Dios. Reciba con bendición, con bondad, con agradecimiento toda la creación que Dios pone a su disposición para bendecirlo a usted, a su familia y todos los que están a su alrededor. Oímos esta alabanza y volvemos para la oración final. El Señor es mi Rey, mi Señor, mi Redentor, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que extiende los cielos. Él hizo todas las cosas. La creación de Dios es buena, pero hay claramente la Biblia dice que espíritus engañadores vendrán en estos tiempos postreros y finales y malos y harán que las personas se desvíen, se aparten de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, doctrina de hombres. Son cosas ilusas, son cosas tercas, son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ni discernimiento. Si usted tiene discernimiento de Dios, tendrá que descubrir que algunas enseñanzas son propias del enemigo. En estos días estaba enseñando a algunos estudiantes de otra congregación
y les puse un taller y le decía, ¿cómo tiene que afrontar usted la vida? Y dice, con desesperación. Hombre, ¿cómo va a decir usted esas cosas? La desesperación, el afán, eso no es de Dios. Dios prohíbe estar desesperado, estar afanado. Dice, por nada esté afanado, sino que sean escuchadas tus peticiones delante de Dios. Así pasa con las cosas. Dice, por la hipocresía mentirosa de falsos maestros que teniendo cauterizada la conciencia, porque algunos predicadores tienen cauterizada la conciencia y están orientando mal a sus ovejas. Algunos están diciendo que no se debe vacunar, que no se debe ir donde el médico, que no se debe casar, que no se deben comer tantas comidas, que no se... Oiga, qué cosas locas. Esta gente definitivamente, y para todo ahí, para los locos hay seguidores, otros locos que le siguen, que ya Jesucristo vino. Algunos creen que ya Jesucristo vino, hermano. Algunos se creen que ellos son el Mesías. Por ahí hay un loquito que anda predicando que él es el último, el caballo de Apocalipsis, que él es el último caballo de la... Hombre, no, hermano, sinceramente, con escuchar tantas groserías, que no hay que tener pastor, que no hay que congregarse, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que no hay que sustentar a la iglesia, que, bueno, tantas groserías y tantas cosas malintencionadas. Y lo que esto trae es confusión. Lo que estamos escuchando son estas doctrinas de demonios que trae confusión. Usted lo que tiene que estar es atento a la voz de Dios, al discernimiento, y entonces con acción de gracia usted puede participar de las cosas que Dios ha hecho para que todo, si usted es un verdadero creyente, y usted ha conocido la verdad, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:3. Usted puede participar de estas cosas porque Dios, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, dice 1 Timoteo 4:5. Ahora tenga cuidado, que usted no le puede aplicar la palabra a cosas malas ni a la doctrina de demonios, porque hay mucha gente que ahora se ha camuflado dentro de la iglesia, pero esta gente son sacerdotes diabólicos, y entonces el enemigo los tiene allí dentro de las iglesias precisamente para causar confusión. Entonces hay gente que dice, ¿y cuál es la religión? ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Porque hay tantas cosas ahora, hay tanta predicación. Hay unos que dicen que solamente es Jehová el Padre, no existe el Hijo, no existe Jesús. Y otros dicen que es Jesús solo, que no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Y recientemente uno me trataba de convencer de que todo es el Espíritu Santo, el creador de todas las cosas es el Espíritu Santo, que no hay Padre sino es el Espíritu Santo, y que Jesús nació por la sombra del Espíritu Santo. Y se argumentan, y si usted se descuida, le van a malinterpretar cualquier versículo y usted va a terminar cayendo en esa falsa doctrina que son de origen de espíritus inmundos. Dice claramente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos postreros, en los tiempos últimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Que el Señor nos guarde, hermanos, y que nosotros podamos entonces participar de las bendiciones que Dios ha hecho. Usted puede trabajar en lo que Dios le oriente, después que no sea incompatible, después que esté fuera de la voluntad de Dios. Usted le es lícito, dice, todas las cosas me son lícitas, pero todas no me convienen. Hay cosas que son lícitas, pero que no nos convienen. En otras palabras, si usted puede trabajar en lo que Dios le dé, en la sabiduría que Dios le dé, como decíamos en la enseñanza, cavar pozos, diseñar computadora, lavar inodoro, ser carpintero, albañil, lo que sea. Hay cosas, reparadores de celular, campesinos, hay cosas que no son malas, que a Dios le agrada, que usted lo hace con gozo, y esto puede causar honra a Dios y causarle honra. Si usted lo hace bien, usted recibirá honra, no solo de Dios, sino también de los hombres. Aleluya. Inclusive en estos tiempos hay países orientales que son muy austeros
Y entonces prohíben cosas que los hombres tienen que llevar bigotes y barba, que no se puede uno cortar el cabello y que las mujeres no se pueden teñir el pelo, que no pueden dejar verse el tobillo. Esto hemos tenido una dificultad según la interpretación, que esto es de hombre, que esto es de mujer, que la falda nada más son de mujeres. Y por allá hay una cultura donde los hombres usan faldas también. Y el Señor Jesús usó falda y usó unos abrigos que le iban hasta el tobillo y que no tenía de ninguna manera nada de homosexual. Pero ahí sí hay dificultades en interpretar qué cosas están en la voluntad de Dios y unas cosas que no están en la voluntad de Dios. Y usted que me escucha por primera vez, hermano, y estará también allí confundido. ¿Y cuál religión? Pues déjeme decirle que en el concepto de Dios ninguna religión es, porque la religión no es más que el hombre tratando de buscar a Dios. Pero en realidad lo que Dios busca es una relación, es Dios buscando al hombre que a través de Jesús, el sacrificio, le da una nueva oportunidad. No importa que haya sido usted, si hoy se acoge al sacrificio de Jesús, su vida pasada es borrada, sus pecados son borrados y Dios le da una nueva oportunidad. Tienes que nacer de nuevo, tienes que a partir de cero. En Dios sí existe el borrón y cuenta nueva. Entonces, no sé cuántos años usted ha malgastado su vida destruyéndolo en el pecado y en el delito y estando en contra del concepto de Dios. Pero Dios esta noche, si usted ha escuchado este mensaje, le da una oportunidad de arrepentirse, de ponerse a paz con Él. Y dice que si sus pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos cual blanco lana, la lana más blanca. Y dice que nos lavará con lejía, con el poderoso jabón que limpia todo pecado del corazón, que no es más que la palabra del Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero es Jesús, que fue entregado en sacrificio por amor a todos nosotros, y todo aquel que cree en Él y se arrepienta de su mal camino recibirá vida y vida eterna. Y las cosas viejas pasarán y usted será una criatura nueva. Todas las cosas son hechas nuevas para bien de usted, de la sociedad y de su familia. Y comenzar a recibir todo el plan y toda la bendición que Dios tiene para usted. Y usted me dice, ay pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, sencillo. Diga conmigo esta oración. Señor Jesús. Repita, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Pasa tu sangre por mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Si usted lo ha hecho de corazón y lo ha confesado con su boca, creyendo en el corazón, la Biblia dice que usted ha pasado hoy de muerte a vida y vida en abundancia. Así que le invitamos a que nos escriba, si usted lo ha hecho, escríbanos a estos correos, a iccloscedros@gmail, al WhatsApp o al Telegram. O también le pedimos que nos siga a través del Facebook. Muy pronto vamos a estar en Instagram. Y ya estamos trabajando para los Spotify. Así que también nos va a ver en el Spotify. Así que, o como dice el pibe, síguenos por DirecTV. Bueno, usted también síganos por DirecTV, por YouTube y por donde usted quiera. Pero comuníquese con nosotros para saber y suscríbase al canal. Ya tenemos 125. Ya estamos llegando a la meta. La meta son 200. De ahí para adelante Dios hará. Pero nuestra meta. ¿Y cómo lo podemos lograr? Compartiendo estos enlaces con su familia, con sus amigos y dándole un like así, un dedito para arriba, un me gusta, un like, un like, porque ahora últimamente nos están robando los likes y a medida que usted le dé like nos van a colocar ahí en la parrilla de YouTube y entonces muchas personas nos van a poder ver y este mensaje va a poder llegar a muchas personas. Reciban un cordial saludo de su pastora Marta Marín, que los quiere un montón y como decimos siempre, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pronto active la campanita también del canal para que cuando subamos un video nuevo como este, usted reciba la notificación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta pronto.